El millonario y la mendiga, una historia de amor y transformación. Elena Morales frotaba los platos con las manos temblorosas. El agua caliente no alcanzaba a calentar su piel ni a derretir el nudo en la garganta. Afuera, el viento azotaba las ventanas rotas del viejo resort, un gigante dormido que alguna vez fue un paraíso lleno de risas y bronceados perfectos. Ahora, sus pasillos olían a humedad y desesperanza. Ella era invisible para casi todos, la lavaplatos en un mundo de fantasmas. Pero esa tarde algo cambió. Enmudeció al verla entrar. Rafael de Melo Vasconcelos, el hombre que había quemado su juventud con un amor prohibido, apareció como un rayo entre las sombras de esa ruina costera. Vestía un traje impecable, reluciente como su sonrisa imposible, mientras ella todavía llevaba el delantal sucio y los dedos le dolían del cansancio. Su mirada buscó la de ella, errante, profunda. El choque fue brutal. Un golpe seco que le dejó un sabor amargo y dulce a la vez. Todos en... Y lo más insólito, Rafael no estaba solo en su pensamiento. Traía consigo un secreto sepultado durante años. Un hijo, Miguel, que Elena tuvo que entregar en adopción bajo la sombra oscura de la desesperación y el rechazo. Esa verdad latía entre ellos, una bomba a punto de estallar. Pero el destino no sería el único enemigo. Clara, la hermana de Rafael, llegó con una presencia tan fría y cortante que el aire pareció congelarse. Manipuladora, calculadora, con una sonrisa venenosa que ocultaba sus intenciones letales. «Si crees que vas a reconstruir tu vida aquí, Elena», susurró, «estás muy equivocada». Ella no dejaba pasar oportunidad para sembrar dudas, usar su poder para destruir el equilibrio frágil que Elena había luchado por construir con tanto esfuerzo. Miguel, por su parte, caminaba sin saberlo directo hacia un filo peligrosísimo. Una verdad oculta bajo capas de mentiras estaba a punto de estallar, y nadie sabía qué consecuencias tendría. Un mensaje misterioso, enviado. Los ojos de Miguel, confundidos y brillantes, parpadearon al leerlo, sintiendo un temblor extraño en su pecho. En una sala vacía del resort, Elena, Rafael y Miguel se encontraron ante un silencio espeso, cargado de miedo y reproches no dichos. Clara observaba desde lejos, sus manos tejiendo hilos invisibles para enredarlos a todos. Era una batalla sorda, pero mortal. ¿Podrían resistir la tormenta o terminarían perdiendo todo otra vez? Justo cuando parecía que el pasado se tragaba el presente, un estremecimiento recorrió el aire. El mensaje no era solo una revelación, era una amenaza, y el reloj comenzaba a correr en una carrera cuya meta nadie quería imaginar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nin. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión en el aire era palpable. Elena respiraba hondo, sintiendo que el corazón le latía en el pecho como un tambor desbocado. Rafael la miraba intensamente, buscando alguna señal en sus ojos, mientras Miguel, entre nervioso y confundido, sostenía el teléfono con ambas manos, incapaz de desviar la mirada del mensaje que amenazaba con cambiarlo todo. «¿Qué dice?», preguntó Rafael, la voz casi ahogada por la ansiedad. Era consciente de que ese instante podría definir mucho más que sus vidas, y el sudor comenzaba a resbalarle por la frente. Es un secreto», balbuceó Miguel, su rostro pálido como un lienzo en blanco. Pero antes de que pudiera compartir más, un grito desgarrador resonó en el resort, sacudiendo las almas de aquellos que estaban ahí. Clara, que había permanecido silenciosa en la sombra, apareció súbitamente, pálida como... «¡No puedes!», exclamó, temblorosa, antes de caer de rodillas en el suelo, como si una fuerza oculta la susurrara al abismo. Su grito desgarró la atmósfera, y el pánico tomó forma en los ojos de los demás. Todos la miraban, atónitos, preguntándose qué estaba pasando.
Sintió un nudo en la garganta mientras se acercaba, instintivamente. «Clara, ¿qué ocurre?», preguntó, aunque su voz temblaba, como si ya presintiera la tormenta que se avecinaba. Fue entonces cuando Clara, con manos temblorosas, sacó un viejo sobre amarillento de su bolso, y al abrirlo, dejó caer unas fotografías desgastadas que se esparcieron por el suelo. Miguel se agachó para recogerlas, pero Elena ya se había adelantado. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. La imagen de un niño pequeño, con unos ojos azules inmensos y una risa brillante, estaba allí, en la primera foto. Pero no era solo eso. A su lado estaba Clara, con una sonrisa imposiblemente feliz, y detrás de ellos, la silueta de una mujer. La confusión se volvió caos. «Clara, ¿qué significa esto?», preguntó Rafael al borde de la comprensión. Clara, con una mirada fría, sonrió, pero no en uno de esos gestos amistosos. Era pura maldad. «Significa que el hijo que entregaste, Elena, es en realidad el sobrino de Rafael. Tu madre lo ocultó durante años, y ahora todos sabemos la verdad». Miguel, atrapado entre ellos, dejó caer la foto que sostenía. La realidad se desmoronaba a su alrededor. Su corazón se hundió mientras comenzaba a entender el horror de lo que estaba ocurriendo. «¿Qué dices? No, esto no puede ser verdad». Su voz se volvió un susurro, tembloroso y lleno de miedo. «Lo es. Tu madre hizo un pacto, uno que creímos olvidado», dijo Clara, disfrutando de cada palabra, como si al fin hubiera ganado la batalla. La ira y la traición se cruzaron en las miradas de Rafael y Elena, haciendo añicos la delgada línea que intentaban mantener unida. Un silencio incómodo se instaló. Cada uno procesaba la dura verdad. ¿Podrían los lazos de la sangre realmente romper todo lo que habían construido? Las sombras del pasado estaban más vivas que nunca, amenazando con envolverlos en un oscuro abrazo. Las luces del resort parpadearon, un eco de la turbulencia que ya vivían. Solo el destino podía responder a la pregunta que ya ardía en el aire. Pero los secretos, una vez revelados, ya no podían guardarse de nuevo. El reloj había comenzado a correr, y cada tic se sentía como un latido de una guerra que apenas comenzaba. El silencio se ahogó en la sala. Todos estaban atrapados en esa revelación devastadora. Clara sonreía, pero lo que había en su mirada hacía té. Un nudo en su garganta la ahogaba, mientras la realidad se desmoronaba como un castillo de naipes. Miguel, boquiabierto, retrocedió un paso. «No, no puede ser». Su voz temblaba, y su mirada, entre el horror y la confusión, se posó en su madre y en Rafael. Justo cuando parecía que la verdad había disparado su veneno, Clara, en un giro inesperado, dejó caer su máscara. «Ah, pero no he terminado. Además de esto hay algo más, algo que nunca imaginaste». Y su risa resonó como un eco espeluznante en la habitación. El rostro de Rafael se oscureció. «¿Qué más puedes decirnos?». Su voz se volvió dura, y todos se giraron hacia Clara, que ahora parecía más una tormenta que una mujer. Con un gesto dramático, Clara sacó un segundo sobre de su bolso. «Esto, amores míos, cambiará absolutamente todo». Con manos temblorosas lo abrió, dejando que una serie de documentos se esparcieran por el suelo. Todos se agacharon, buscando respuestas entre papeles amarillentos y borrones. «¿Qué son?», murmuró Elena, sus manos aferrándose al borde de una mesa, sintiendo que el mundo se desvanecía bajo sus pies. «El testamento de tu madre, Elena», dijo Clara, mirando a todos con una mirada triunfal. «Tu madre no solo escondió a tu hijo, tenía una fortuna oculta, y tras su muerte, ésta debería haber ido a ti, pero...». Sus palabras flotaban en el aire como un veneno. «¿Pero qué?», preguntó Rafael, cada vez más tenso. «Pero tu madre dejó todo a Miguel, en lugar de a ti. Él es su verdadero heredero», dijo Clara, disfrutando cada segundo. La revelación latió en el corazón de todos, y en ese momento el descontrol asaltó a Miguel. «No puede ser, no puedo aceptar esto». Los murmullos de la sala se tornaron en un griterío. «Es absurdo, es mentira», replicó Elena, con una angustia apretándole el pecho.
Quería gritar, quería correr, romper todo lo que había en su camino. ¿No lo ves? Ese secreto ha estado ahí todo el tiempo, esperando. Tú, Miguel, eres el rey que no sabías qué ibas a hacer. Clara sonrió, orquestando el caos con cada palabra. Pero en ese instante, algo más salió de las sombras. Se escuchó el chirrido de una puerta. La figura de un hombre apareció, desaliñada, con una mirada perdida. El corazón de Elena se detuvo. Era Daniel, su viejo amor, quien desapareció hace años. «Lo siento», murmuró con voz quebrada. «Estaba buscando respuestas, y creo que he llegado tarde». La sala se sumió en un nuevo silencio, solo roto por la respiración de todos. ¿Qué significaba su presencia ahora? Las miradas se cruzaron, y todo lo que parecían saber se esfumaba. Sus corazones latían al unísono, y nadie podía ver qué venía después. «Daniel», empezó Elena, pero las palabras se congelaron en su boca. La presión en su pecho era palpable. «No, no lo entienden. El regreso no es lo más extraño», dijo Daniel, su mirada intensa como si llevara una carga pesada. «No estoy aquí solo por ti. Todo esto y más está relacionado con lo que sucedió la noche en que desaparecí». Las visiones de un pasado oscuro y polvoriento comenzaron a danzar en la mente de todos, como sombras al acecho, listas para devorarlos. Nadie podía predecir que un simple regreso podría desatar una tormenta de secretos más profunda, donde cada alma en la habitación era una pieza de un rompecabezas que aún no podían comprender. El ecosistema emocional que habían comenzado a reconstruir se tambaleaba peligrosamente. Nadie sabía si el amor podría sobrevivir, ni si los secretos podrían ser perdonados. Todo era un juego en el que nadie estaba seguro de las reglas. Y así, el residuo de la esperanza se convirtió en cenizas. Elena no podía creer que su mundo se desmoronara tan rápidamente. Daniel, ahí en medio de ese tornado de emociones, traía consigo una sombra aún más oscura. Su mirada era de terror, como si lo que llevaba en su mente pudiera revelar más secretos de los... La voz de Elena sonaba distante, como si hablara desde el fondo de un túnel. Podía sentir que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras de Clara pululaban en su mente, un eco aterrador de su propia historia. «Lo que pasó esa noche», empezó Daniel mientras el pánico se reflejaba en sus ojos. «No fue un accidente. Fui secuestrado, Elena. Y hay algo que nunca te conté». Rafael se adelantó, con la furia y la confusión dibujadas en su rostro. «¿Secuestrado? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién te secuestró?» Daniel tragó saliva. Sus manos temblaban. «Una organización que estaba tras el legado de tu madre. Sabían sobre la fortuna que dejó». El silencio se agudizó como un punzón, cortando el aire en la sala. «¿Qué?», murmulló Miguel, incapaz de comprender. Las revelaciones estaban cayendo como escombros. Era como si un sótano entero se hubiera abierto de golpe, llenando todo con un fuerte olor a humedad y miedo. Elena sintió que el corazón le latía ferozmente. «¿Cómo puedes saber eso?». El pánico comenzaba a asomar en su voz. «¿Por qué no dijiste nada antes?». «Porque temía por tu vida. Ellos están por todas partes, observando. Y no solo a ti, Elena. A momento. A todos». Daniel miró a los demás como si la sala estuviera llena de cámaras invisibles. Cada Rafael y Miguel intercambiaban miradas confusas, pero el terror era palpable. «¿Por qué no han venido antes?», insistió Rafael enfurecido. «Si lo sabías, debiste haber hablado. Esto es una locura». «Porque para ellos, cada uno de nosotros es un peón en su juego. Y el mensaje que recibió Miguel venía de ellos. Están esperando, están moviendo sus piezas», aclaró Daniel, su voz tan baja como un susurro, como si las paredes también pudieran escuchar. Un sudor frío recorrió la espalda de Elena. La amenaza pulsante de la organización resonaba en su mente. «¿Qué quieren de nosotros? Dímelo». «Todo está relacionado con la fortuna, la llave a tu madre, los secretos que guardó, y el niño, tu niño, Elena. Tu hijo es la clave de todo esto». Las luces parpadearon en la sala, y el tiempo pareció detenerse. El ruido de un ventilador resonaba sutilmente,
contrastando con el silencio que envolvía a todos. «No, no puede ser», exclamó Miguel. «No soy la clave de nada. Soy solo un chico más. Es un error». Sin embargo, su voz temblaba. La realidad comenzaba a cerrarse como una trampa. Pero en un giro inesperado, y en un momento que pareció cristalizar el efecto del tiempo, un estruendo sacudió el resort. La puerta principal fue estrellada contra la pared, arrojando fragmentos de madera al aire. Un grupo de hombres en trajes oscuros, con rostros impasibles, entró. «No te muevas», dijo uno, con una voz clara y fría como el acero. La sala explotó en caos, gritos, empujones y el sonido del miedo reverberando. Daniel dio un paso adelante, tratando de proteger a Elena. «¡Salgan de aquí! ¡No le hagan daño!», gritó. Pero era demasiado tarde. Miguel sintió como el pánico lo envolvía. Se sentía atrapado, y en un instante de desesperación tropezó y cayó al suelo, alcanzando una de las fotografías esparcidas. Sus ojos se fijaron en el rostro de su madre, en la imagen, pero no era solo cualquier madre. Era la misma mujer a la que otros llamaban Ángela, pero él la conocía solo como Clara. El aire se volvió espeso, y el horror se apoderó de la sala. Clara había estado en medio de todo, debía haberlo sabido, y en ese momento la verdad se hizo fuego. Cada rostro giró en torno a Clara, buscando respuestas, rabia y desconfianza surgiendo de todos. «¿Quién eres tú realmente?», preguntó Elena, y en sus ojos había una mezcla de dolor y necesidad. Pero el pasado de Clara era ahora un laberinto oscuro, y sin señal de salida. «Soy todo lo que tú no eres», respondió Clara con una sonrisa fría. La revelación resonó como un disparo. Y justo cuando todos pensaban que la historia solo se volvía más oscura, la realidad se rompió de nuevo. Las sombras en la habitación cobraban vida, y los secretos que habían estado durmiendo empezaron a despertar violentamente. Todos comprendieron que la pieza que faltaba del rompecabezas se había revelado, y el destino había decidido darles un golpe devastador que jamás habrían imaginado. El caos había comenzado, y la lucha por descubrir la verdad haría que todos lucharan por sus vidas. La oscuridad ya no era una opción. La sala vibraba con la tensión. Clara, con su sonrisa fría, se adueñaba del momento. Elena la miraba, tratando de descifrar cómo había llegado a este punto. Un caos amenazante se cernía sobre ellos, y entonces, de repente, el aire se cortó como un hilo apretado. Los hombres en trajes oscuros, implacables, avanzaban con pasos firmes. «Nadie se mueve», gritó uno, su voz resonando como un trueno. Mixar la angustia de Elena y un profundo desasosiego en los fondos. Miguel se encogió, temiéndose lo peor. Con los ojos llenos de pánico, vio como un hombre se acercaba a Daniel. «Tú», dijo, señalándolo como si tuviera el destino en su dedo, «eres el que traicionó al grupo». Daniel tragó saliva, el miedo dibujándose en su rostro. «No sé de qué hablas, no quiero problemas», balbuceó, intentando retroceder. Pero era demasiado tarde. «Demasiado tarde», fue la respuesta del hombre, y en un instante un brillo metálico relampagueó en su mano. Un arma. Y todo se volvió borroso. Elena sintió que el mundo se detenía. Un grito se ahogó en su garganta mientras su corazón latía a 1000 por hora. «¡Al suelo!», ordenó el hombre, y todos fueron arrastrados al frío suelo del resort, cada uno sintiendo la gravitación de la amenaza que ahora entraba a su vida. El aire se llenó de murmullos nerviosos y respiraciones entrecortadas. Clara, en un rincón, sonrió, disfrutando del caos. «Esto no es lo que parece», dijo Rafael, tratando de calmar los nervios, pero el hombre con el arma no escuchaba. A su alrededor, el pánico se multiplicaba. La desesperación tomó forma en cada rostro presente, un atisbo de una batalla que había comenzado en ese lugar. De repente, un estruendo rompió el silencio aterrador. La entrada de servicio se abrió y un grupo más de hombres emergió, muchos más que los primeros.
La escena se volvió un caos absoluto. Las voces se alzaron, el miedo paralizó, y el tiempo se estiró y se comprimió al mismo tiempo. Pero fue en medio de la confusión que un grito desgarrador, no humano, rompió. Todos giraron la cabeza hacia Daniel, que se había desplomado al suelo. Su mano se agarraba el pecho. ¡No!, gritó Elena, corriendo hacia él. Incapaz de contenerse más, el mundo se convirtió en un mar de imágenes borrosas. Daniel estaba en el suelo. Los hombres de seguridad se abalanzaban sobre él. «Esto no es posible», murmuró. «No puede ser». Elena se quedó pasmada, el horror abriéndose ante ella. En su mente resonaba una pregunta, una verdad que creía ocultada. «Daniel, ¿qué eres?». Y fue entonces cuando, en medio de la confusión, Clara soltó la bomba. «Tu madre le pidió a Daniel que cumpliera un pacto. Él nunca fue solo un chico perdido. Su deber era proteger a tu hijo aunque eso significara destruir familias enteras». La revelación era como una soga que se tensaba, y el aire se volvió escaso. Las miradas se cruzaron, cada quien intentando asimilarlo. «¿Qué?», preguntó Miguel, ojos desorbitados. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad colisionaba con la realidad que Clara había lanzado como un proyectil. Todos estaban atrapados en una red de verdades ocultas. Los hombres se estaban preparando. Y en ese caos, Miguel se sintió paralizado. «Tú eres un traidor». «¿Por qué nunca nos lo dijiste?». La ira lo inundaba, no solo por lo que había revelado Clara, sino porque se sentía expuesto, como un cadáver que el mundo había tratado de ocultar. Mientras la escena se llenaba de gritos y empujones, Daniel, que yacía en el suelo, levantó la mirada. «No era solo un trabajo, Miguel, era mi vida. Y ahora que están aquí, lo que nadie sabe es que…». Un disparo resonó en la sala, seguido de un estruendo ensordecedor que estremeció a todos. Todos se congelaron. «¡No!», gritaron, y el caos se transformó en un horror indescriptible. La sangre, el pánico, la urgencia, quedaron marcados por una verdad que nadie había visto venir, y el eco del disparo resonó como un grito desesperado en sus corazones. Pero, entre la confusión y en medio de todo, unos ojos conocidos miraban a Elena, revelando que había estado lidiando con algo más profundo aún. La historia apenas comenzaba, y en ese explosivo instante, todo lo que pensaban saber se desvaneció. El reloj seguía corriendo, y cada latido traía consigo el eco de secretos aún más oscuros, dejando una sensación de temor que los perseguiría incluso en la oscuridad. La sala vibraba con la tensión. Clara, con su sonrisa fría, se adueñaba del momento. Elena la miraba, intentando descifrar cómo había llegado a este punto. Un caos amenazante se cernía sobre ellos, y entonces, de repente, el aire se cortó como un hilo apretado. Los hombres en trajes oscuros, implacables, avanzaban con pasos firmes. «Nadie se mueve», gritó uno, su voz resonando como un trueno. La angustia se apoderó de Elena, y el sudor frío le recorría la espalda. Miró a Daniel, que estaba en el suelo. Sus ojos reflejaban un temor profundo. «Esto no puede estar pasando». «Di abajo, el hombre con el arma». Todos se tiraron al suelo. El corazón de Elena palpitaba, asustada. La rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. «¿Qué quieren?», se preguntó, sintiendo que cada segundo los envolvía en una oscuridad más profunda. Daniel comenzó a gritar, pero el estruendo del disparo resonó y congeló el tiempo. «No», pensó, sintiendo que todo se desvanecía. Miró hacia él, pero Daniel había caído. Su pecho se levantaba y caía con dificultad. «¡No!», gritó de nuevo, pero una mano fuerte la sujetó. «Mujer, mantente quieta», le ordenó uno de los hombres. Los ojos de Daniel, llenos de horror, parecían buscar ayuda, pero el caos era absorbente. Elena se sintió atrapada entre la desesperación y el deseo de salvarlo. Justo entonces, un ruido resonó. La puerta de la salida de emergencia se abrió de golpe. Una figura familiar entró corriendo. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de Miguel llenó el espacio, y sus ojos se abrieron de par en par al ver a su madre en el suelo y a Daniel herido. «¡Cálmate, Miguel!», gritó Rafael,
intentando controlar la situación. Pero en ese instante, Clara, en su rincón, sonrió. ¿No es hermoso?, dijo con un tono burlón. Todo está llegando a su fin, y aún no saben toda la verdad. Miguel, sintiendo que se le cortaba la respiración, hizo un gesto hacia los hombres. «Lárguense de aquí, déjenlo en paz». Su valentía era admirable, pero la situación era demasiado grande para su determinación. «¿Quieres saber la verdad, Miguel?», susurró Clara, su voz sin malicia logrando sobreponerse al caos. «La verdad es que tú no eres quien creías ser. La noche en que Daniel desapareció no fue un secuestro común. Él fue entregado para ahorrar sus vidas, a costa de las de otros». Las palabras de Clara caían como piedras en un lago calmo, provocando ondas de confusión. Miguel retrocedió. «¿Qué quieres decir? No lo ves, ¿verdad? La organización no se lleva a cualquiera. Ellos te eligieron a ti. Eres el verdadero heredero de la fortuna y la razón de su poder», continuó Clara, disfrutando del caos emocional que sus palabras causaban. Elena sintió un nudo en la garganta. El dolor y la revelación la abrumaban. «Eso no es posible», murmuró. «Miguel es solo...». La realidad estaba comenzando a desgajarse ante sus ojos. «Eres un chico especial, Miguel. Estabas destinado a ser parte de algo más grande, a proteger un legado, no a ser solo un niño más. Es hora de que entiendas que la sangre tiene un precio», Clara dijo mientras su mirada atravesaba a todos. De repente Daniel, que yacía en el suelo, abrió los ojos y con dificultad habló. «Miguel, espera. Ella está jugando contigo. No escuches». Sus palabras eran un susurro devorador, apenas audibles. Pero Elena sabía que él estaba intentando protegerlos. «Quiero saber la verdad», gritó Miguel, atrapado entre la ira y la confusión. Cada mirada en la sala se volvía hacia él. Cada respiración se volvía un eco de su desesperación. En ese instante, el hombre con el arma apuntó hacia Clara. «Cierra la boca», gritó, y el caos estalló en un grito colectivo. Elena sintió el pánico aumentar, y en ese momento un fuerte golpe sacudió la sala. La confusión llegó a su clímax. «Daniel, aléjate», gritó Elena, intentando moverse hacia él, pero un movimiento repentino hizo que todos se giraran hacia la puerta de servicios nuevamente. La figura de un hombre se recortó en el marco. «Es hora de que dejemos de jugar», dijo el nuevo hombre con una voz que resonaba en toda la sala. Era obvio que no había venido a saludar. «Traigan a Daniel y asegúrense de que nadie se interponga». «¿Quién eres?», preguntó Rafael, su voz retumbando con una mezcla de inseguridad y desafío. Pero el hombre hizo una señal, y de repente la sala se llenó de más hombres en trajes oscuros. Mientras el caos alcanzaba su punto más álgido, el mundo de Elena se oscureció por completo. Los hombres se abalanzaron, y ella gritó, pero todo se volvió un torbellino de confusión. Miguel, con la mirada perdida, se enfrentó a su destino, y el legado que jamás había imaginado. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y en ese instante algo hizo clic dentro de su mente. Todo lo que había creído conocer, todo lo que había luchado por entender, se estaba derrumbando ante ella. Clara tenía razón, el tiempo estaba llegando a su fin, pero el impacto se sintió interno, y en medio de la lucha, un silencio inesperado llenó el aire. Y entonces un grito desgarrador rasgó el silencio. Una balacera de murmullos se extendió y, mientras el miedo se adueñaba de la sala, una verdad devastadora quedó suspendida en el aire. ¿Quién realmente era Miguel? ¿Qué secretos estaba ocultando? El reloj seguía corriendo y la incertidumbre voló con la inusitada revelación. La historia apenas comenzaba y la sala estalló de nuevo en una lucha cruda por la verdad. Las páginas de su vida estaban cambiando. La historia aún no contada se arrastraba en las sombras, y Elena sabía que todo nunca volvería a ser igual. El caos explotó en la sala. El sonido del disparo, ¡dre! Elena estaba inmóvil, aterrorizada, observando a Daniel en el suelo, luchando por respirar. «¡Daniel!»,
gritó, su voz desgarrada, sintiendo cómo el pánico le erizaba la piel y se encogía su corazón. Los hombres en trajes oscuros avanzaban, implacables, sus sombras proyectándose como espectros sobre todos ellos. «Al suelo, nadie se mueve», repitieron, y la tensión se cortaba como un cuchillo. Miguel, paralizado por la sorpresa, miraba entre la confusión desbordante. Sus ojos se encontraron con los de Elena. «¿Qué hacemos?». Su pregunta era un susurro quebrantado, pero el tiempo se movía a una velocidad aterradora. «Tienen que salir, no podemos quedarnos aquí», respondió Rafael, intentando mantener la calma mientras el sudor le corría por la frente. Pero el sonido de pasos pesados en la puerta principal hacía eco, y más hombres aparecieron, como sombras que emergían de la oscuridad. El corazón de Elena latía desbocado. «Daniel, por favor, no te vayas», clamó desesperada, viendo la vida desvanecerse en sus ojos. El mundo a su alrededor se desmoronaba, y el grito de su madre resonaba en su mente. «Cuida de tu hijo». Y de repente, un grito desgarrador rompió el aire. «¡No!», exclamó un hombre de pie en la puerta, su rostro pálido como el papel. «Daniel, no». Era Mateo, el hermano de Daniel. La sala se llenó de murmullos confundidos. Elena había olvidado que Mateo estaba en la ciudad. ¿Qué hacía aquí? Los ojos de todos se volvían a él, buscando respuestas en su pálida expresión. «Déjenlo en paz, él no tiene nada que ver», gritó Mateo, corriendo hacia adelante, su voz aguda y quebrada, mezclándose con el ambiente tenso. «No sé por qué están aquí, pero tu madre nunca te traicionó, Elena. Lo que sea que piensen es mentira». «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, su voz cargada de siniestra curiosidad. «¿Qué sabes tú de mi madre, Mateo?». El nombre de Ángela flotó en el aire como un fantasma. «Deo, ella no es quien piensan que es», exclamó Mateo, desesperado por sacar a Daniel de la línea de fuego. «El legado es...». El tiempo se detuvo un instante. Todos los ojos estaban fijos en Mateo, esperando que continuara. La tensión era casi eléctrica. Ella no solo escondió la fortuna, fue una traidora. Nos entregó a todos. No solo a Daniel, continuó, su voz temblando. Ella trajo la ruina a nuestras vidas. Un hilo de locura se asomaba en su mirada, revelando una verdad que nadie esperaba. La sala atrajo el aire, y Elena sintió como su corazón se caía en picada. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedes decir eso de mi madre?», gritó, el terror y la incredulidad retumbando en su tono. Todo lo que había creído se tambaleaba. «Escucha, ella hizo un trato. Ella estaba implicada con ellos desde el principio. Fue ella quien puso a Daniel en peligro. Todo es por su culpa», reveló Mateo, y el caos resonó en las miradas de todos. Miguel se alejó, aturdido. «Esto no es cierto. No puede ser». Sus manos temblaban, buscando asirse a algo tangible en medio de esta tormenta. Nadie tiene la verdad completa. Pero sí, ella era la clave, y no solo de la fortuna, sino de algo mucho más oscuro. Mateo se giró hacia Clara, señalando. «Tú también lo sabes. Amas a Elena, pero tu madre estaba en medio de todo». Un crujido sonó en el aire. La habitación estalló con murmullos y gritos de incredulidad. Los hombres en trajes oscuros se detuvieron, indecisos, como si estuvieran sopesando qué hacer con esta nueva información. Elena, con el corazón desbocado, miraba entre su madre traidora y el hombre afectado que yacía en el suelo. «No, no puede ser», murmuró, rebotando entre la realidad y el horror. ¿Era su madre heroína o villana? Todo su mundo se desmoronaba como un castillo de naipes. La organización no es solo un grupo. Ellos están detrás de todos nosotros. Querían obtener la fortuna, pero también controlarte a ti, Miguel. La elección era tu madre, elección de traicionar o abrazar. El caos alcanzaba su clímax. La verdad estaba ahí, palpitable, cruel. Y en medio de todo este giro brutal, la sala se llenó de un grito. No solo de Elena, ni de Miguel o Mateo. Era un grito de pura angustia, y todos dirigieron miradas aterrorizadas hacia el sonido. Un nuevo personaje emergió del fondo, y eran ojos conocidos. Un rostro que Elena nunca hubiese imaginado ver,
que cambiaba las reglas del juego para siempre. «No toquen a mi hermano». Era la voz clara y resonante de Mariana, la hermana de Elena, que había estado desaparecida durante años. Su aparición iluminaba la sala y traía una nueva capa de complicidad que podía cambiar todo. La historia apenas comenzaba, y Elena sintió el viento girar en su contra. Todo había dado un vuelco, revelando más secretos, más giros. ¿Qué iba a suceder ahora, cuando su hermana, su madre y todo lo que conocía estaban implicados en una red de traición y secretos? El reloj no se detendría, y la sombra de lo desconocido era más amenazante que nunca. La sala se llenó de murmullos reverberantes, y los ojos se centraron en Mariana, la hermana de Elena, que había aparecido como un espectro del pasado. Su presencia inesperada y electrizante hizo que la tensión se multiplicara. Miedo y desconcierto llenaron el aire. Elena sintió un escalofrío recorrérlela. «¿Qué haces aquí?», logró murmurar, su voz casi un susurro. «Vine a ayudar a Daniel, a todos ustedes», dijo Mariana, avanzada en la sala con pasos firmes, aunque su mirada vacilaba, como si arrastrara secretos que no podía compartir. Los hombres en trajes oscuros, que hasta ese momento habían estado inmóviles, intercambiaron miradas inquietas. Tal vez su sorpresa había puesto en duda su control. «Eso no importa, déjalo en paz», gritó Mateo, y el ambiente de la sala se volvió aún más tenso. «¿Qué más sabes, Mariana?», preguntó Clara, su voz repleta de burla. Pero antes de que alguien pudiera responder, un fuerte crujido resonó en la entrada del resort. La puerta principal, anteriormente cerrada, se estrelló repentinamente contra la pared, y un grupo de hombres armados entró, sus rostros cubiertos, pero sus ojos emanaban una ferocidad despiadada. «¡No se muevan!», gritaron, mientras el silencio se convirtió en un grito de terror. Elena sintió un nudo en su estómago, todo se estaba desmoronando a su alrededor, y en un instante la confusión se tornó caos. Las voces se alzaron entre gritos y súplicas, y ella se sintió atrapada, como un pez en una red que la ahogaba lentamente. «¡Mariana, cuidado!», gritó Elena, pero antes de que pudiera hacer algo, uno de los hombres avanzó y apuntó su arma hacia ella. Sus manos temblaban, mientras la atención se centraba en la figura de su hermana, quien, inesperadamente, se interpuso entre Elena y el hombre armado. «¡No te atrevas!», exclamó Mariana con una determinación ardiente, pero el hombre no vaciló. Se escuchó un estruendo brutal que hizo temblar las paredes. El sonido fue inconfundible, un disparo. Elena sintió que el mundo se detenía. Un grito, su grito, quedó ahogado en el aire mientras Mariana se desplomaba, su cuerpo cayendo como un frágil muñeco de trapo. «¡Mariana!», gritó con una desesperación desgarradora, corriendo hacia ella, sus piernas casi cediendo bajo el peso de la angustia. «Estás a salvo», dijo Mariana con una sonrisa pálida. Las manos de Elena estaban cubiertas de una angustia helada mientras intentaba sostenerla. «No, no te vayas», imploró entre lágrimas. Pero Mariana apenas podía sostener la mirada, su respiración se hacía más frágil. El horror se desplomó sobre ellos, desatando un torrente de reacciones. Miguel, confundido y aterrorizado, se encontraba al borde de la locura. «¡Esto es una locura! ¡Dejen de disparar!», chilló, pero la sala estaba sumida en un caos aterrador. Mientras tanto, Clara se erguía, observando la escena con una sonrisa sutil. «¿Ves? Las traiciones siempre tienen su precio», dijo. El desdén en su voz resonaba como un eco improbable, como si todo esto fuera un espectáculo que ella había orquestado. «¡Cálmense!», gritó Rafael, pero su voz apenas era un murmullo en la tormenta de miedo que se desataba a su alrededor. Desesperación arrasaba cada rincón, y por un instante el tiempo pareció detenerse en la tragedia. Como si el destino tuviera un sentido oscuro del humor. El hombre que había disparado, su mirada encapuchada, se tomó un momento. «¿No sabían que su hermana tenía un papel importante en esto?», dijo. Sus palabras caían pesadamente en el aire.
Mariana es la pieza crucial en el rompecabezas que intentan resolver. Una verdad devastadora. Las piezas comenzaron a encajar, pero cada conexión era dolorosa. «No puede ser», gritó Elena, sintiendo su mente tambalearse. Todo estaba cambiando, y en el instante siguiente, el hombre armó su arma nuevamente y el silencio era ensordecedor. La sala estaba llena de alaridos y gritos de horror. Toda la red de secretos se resquebrajaba mientras la realidad se retorcía ante sus ojos. Todo lo que creían saber se desmoronaba como un castillo de naipes. «¿Qué significa eso?», preguntó Daniel débilmente, su voz entrecortada. Pero el impacto de esa revelación fue como un lienzo que se rasgaba, dejando ver una oscuridad donde antes había luz. «¡Lo sabrás pronto!», gritó el hombre antes de disparar de nuevo. El impacto sonó como un trueno. Elena sintió el tiempo detenerse nuevamente, miró a su hermana caer, y en ese mismo momento, el mundo se desintegró alrededor de ella. La confusión se volvía un remolino, y las sombras comenzaban a consumir los últimos vestigios de esperanza. Nadie sabía cómo seguir a partir de ese instante. Todo estaba a punto de desvanecerse en el caos. ¿Realmente Mariana había sido la traidora? ¿Qué más había detrás de esa verdad desgarradora? Mientras la realidad se precipitaba hacia una oscuridad implacable, el reloj seguía corriendo, y el destino estaban a punto de pronunciar su sentencia final. La sala se llenó de murmullos reverberantes y los ojos se centraron en Mariana, la hermana de Elena, que había aparecido como un espectro del pasado. Su presencia, inesperada y electrizante, hacía que la tensión se multiplicara. Miedo y desconcierto llenaban el aire. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mente saltaba de la incredulidad al pánico. «¿Qué haces aquí?», logró murmurar, su voz casi un susurro. «Vine a ayudar a Daniel, a todos ustedes», dijo Mariana, avanzando en la sala con pasos firmes. Pero su mirada vacilaba, como si arrastrara secretos que no podía compartir. La tensión creció aún más, y los hombres en trajes oscuros intercambiaron miradas inquietas, como si su control se desvaneciera con cada palabra que se decía. «Eso no importa, déjalo en paz», gritó Mateo. Su voz temblaba de rabia mientras intentaba cubrir a Daniel. Elena observaba con desesperación cuando de repente poderosas figuras de seguridad se movieron, y el revoloteo del caos estaba a punto de estallar. «¿Por qué has venido, Mariana? No es el momento», insistió Clara. Su sarcasmo era como un cuchillo afilado en medio de la confusión. Pero antes de que alguien pudiera responder, un fuerte crujido resonó en la entrada del resort. La puerta principal se estrelló violentamente contra la pared, y un grupo de hombres armados ingresó, desplegando oscuridad y peligro. «No se muevan», gritaron, y de inmediato los cuerpos se tensaron al unísono. Elena sintió cómo el nudo en su garganta se apretaba ante la inminencia del desastre. Todo se transformó en un frenesí de emociones. El pánico fluyó por la sala. Gritos y súplicas se entrelazaron, y el tiempo parecía romperse. «Daniel, no te vayas», suplicó Elena, sus ojos llenos de lágrimas, en medio de esa locura. ¿No sabían que su hermana tenía un papel importante en esto? Rompió el silencio. Inmediatamente las miradas se volcaron hacia Mariana, quien se erguía con un aire desafiante. «No es verdad», exclamó ella, pero el hombre armado seguía firme. «Mariana es la pieza crucial en el rompecabezas que intentan resolver». Las palabras cayeron como piedras. Elena sintió una angustia desbordante. «¿Qué significa eso?», preguntó Daniel débilmente. Su voz era un hilo frágil en la tormenta. «Ella fue la que nos puso en su mira», continuó el hombre. Una sonrisa cortante surcó sus labios. «Ella te convirtió en un blanco, Elena. Hasta el final, el legado y la fortuna eran solo una parte». Mariana palideció. Su valentía se desvanecía. «No, no es cierto», gritó ella, su voz rompiéndose bajo el peso de la verdad que comenzaba a emerger. Pero todo se interrumpió. Desde el fondo de la sala, una fuerte explosión resonó, seguida de un estremecimiento que hizo que el destino pareciera sellarse. El hombre armado,
Con un sonido sordo, se desplomó de repente. La sala entera se quedó en silencio, estupefacta. En un instante de caos, Elena vio algo asombroso. Desde una esquina oscura, otra figura emergió. ¡Alto!, gritó. El eco reverberó en el aire tenso, y todos giraron hacia el nuevo participante. Era Daniel. Su estatus de víctima había desaparecido. «¡Volved! Nadie debe moverse», gritó desde arriba, llevándose las manos al pecho. Él sostuvo un arma en su mano, pero algo en sus ojos iluminó el frío de la sala. Un destello brillante atravesó la penumbra. Mariana estaba atragantada en sus propias palabras, el horror reflejado en su rostro. «Todo fue un montaje», exclamó Daniel, su voz cortante. «La organización no busca fortuna, busca control. Y tú, Mariana, eres una de las cabeceras de esta serpiente». Elena sintió que todo se desmoronaba. ¿Qué acababa de suceder? Cada mirada se volvió hacia Mariana, la traidora que no lo era, pero el caos era de un nuevo nivel. Las sombras se movieron y la atención se centró en el hombre que había caído, pero ya no era un simple peón. Todo se volvía reverberaciones de secretos que habían estado ocultos por mucho tiempo. Elena buscó a su hermana con los ojos. Su mundo había cambiado para siempre. «Esto no puede ser», gritó, y así, en medio del estallido de revelaciones, lo que todos pensaban que conocían se hizo añicos. La sala, llena de festines de gritos y explosiones de verdades ocultas, se sumió en un silencio escalofriante. Un giro inesperado se cernía. ¿Qué más se esconden en las sombras? La confusión era una tormenta perfecta, y Elena sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Podría la verdad acercarlos o separarlos para siempre? El reloj seguía corriendo, y el destino, una sombra inquietante, jamás había estado tan cerca. La sala se llenó de polvo y confusión tras el disparo. Elena miraba a Mariana, desmayada en el suelo, y su mente se tambaleaba. «¡No!», gritó, el terror sacudiéndola hasta lo más profundo. Cada segundo se arrastraba mientras el caos se desataba a su alrededor. Miguel, angustiado, buscaba respuestas en los ojos de su hermana, su voz casi un murmullo. «¿Por qué, Mariana? ¿Por qué hiciste esto?» «Sáquenla de aquí», ordenó el hombre encapuchado, su voz resonando como un trueno. La tensión se cortó con un cuchillo cuando Daniel, aún sosteniendo su arma, retrocedió. «Aléjate de ella», rugió, apuntando con determinación. Clara, en un rincón, observaba el desmoronamiento de cada facción, una sombra de satisfacción cruzándole el rostro. «Solo hay un camino a seguir», intervino el hombre, su mirada fría como el acero. «Y tú, Elena, debes decidir lo que está en juego». Sus ojos recorrieron la sala, como si buscaran debilidades en cada uno de ellos. «Si realmente quieres salvar a tu hermana, tienes que recordar a quién también entregaste. Aquel niño, ese niño es la clave». Elena sintió un nudo en la garganta. Las palabras resonaban en su mente. Seamos sinceros, todo había empezado como un juego de sombras y secretos, y lo que habían creído verdadero era más tormentoso que cualquier pesadilla. «¡Basta!», gritó, llevando su voz al límite. «No me hables de mi pasado. Mi familia solo ha traído dolor». Las luces parpadearon, y en un giro inesperado, el hombre disparó nuevamente. Todo se detuvo. Mariana gorgoteó, la sangre brotaba de su herida. «No, por favor», imploró Elena, apretando la mano de su hermana. Podía sentir su vida escapándose entre los dedos, como si el tiempo se burlara de ella. «Haz lo que te digo, Elena», gritó uno de los hombres armado. «El legado de tu madre». «No, depende de ti». Rafael, que había permanecido en silencio, finalmente se atrevió a actuar. «Si quieres a mi hermana, tendrás que escucharla. Todos tenemos derechos a una verdad». Sus palabras fueron un faro en medio de la tormenta. La sala resonó en un murmullo colectivo. Los hombres armados se miraron entre sí, titubeando. La preocupación surcaba el ambiente. «Aquí nadie va a salir sin la clave», replicó el encapuchado, pero su mirada traicionó una inseguridad repentina. Las palabras de Rafael habían creado una fisura, y en ese momento las sombras empezaron a despejarse.
Si es un juego de traición, que sea un juego de todos. No me importa tu pacto. Solo quiero que mi hermana viva, exclamó Elena con determinación. Los ojos de Miguel reflejaron esperanza, aunque las circunstancias eran sombrías. Y en un movimiento rápido, Daniel disparó al techo, rompiendo la tensión en 1000 pedazos. ¡Alto!, gritó. Si hay una salida, la encontraremos juntos. No hay poder en la traición. Tenemos que luchar por nuestra verdad, por Mariana. La sala tembló por el eco de su voz. El maníaco y frío encapuchado vaciló. Eres un necio, Daniel. Perderás a todos. Estás arruinando nuestras oportunidades. Pero el impulso de comunidad había reverberado entre todos. Era como si un rayo de luz atravesara la oscuridad. ¿Qué pasará con nuestro futuro?, preguntó Miguel, enfrentando el horror de lo que había perdido y de lo que podía ganar. Si queremos un camino distinto, debemos tomarlo juntos, sin más secretos. Las palabras de Miguel resonaron en el aire. Poco a poco, los hombres armados comenzaron a soltar las tensiones. Aparentemente, el poder no solo se medía con armas, sino que la esperanza podía ser su mayor fortaleza. Está bien, cedió el encapuchado, con un gesto sombrío. Si quieren la verdad, tendrán que buscarla juntos, porque hay más en el camino de lo que creen. Las luces empezaron a parpadear y un estruendo envolvió la habitación. Mientras la sala se llenaba de sombras y ecos, Elena tomó la mano de Mariana, sintiendo cómo su vida regresaba lentamente. «Vamos a encontrarnos», susurró. Las miradas se cruzaron, y finalmente todo fue una danza de unión. Los verdaderos lazos no podían romperse. La esperanza brillaba, aunque el camino era incierto. Sin embargo, había más secretos ocultos en las sombras y la incertidumbre les acechaba. Ellos sabían que la historia apenas empezaba, que lo que había estado oculto aún debía revelarse. El tiempo apremiaba. Elena sonrió débilmente, con la decisión resonando en su corazón. «Hagámoslo», se animó Miguel. Estaba decidido, todos juntos uniendo fuerzas, listos para enfrentar el misterio que dejaba la noche al caer. Y así, la oscuridad les dio la bienvenida, pero no eran ya los mismos. Eran un grupo, una familia dispuesta a enfrentarlo todo. El verdadero legado no era la traición, era el amor y la unión, el camino hacia adelante. Y en ese nuevo sendero, Elena supo que cada paso contaba, pero el futuro seguía siendo un enigma. ¿Qué más les esperaba en el horizonte? Antes de continuar, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y ayúdanos a crecer. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y recuerda, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. ¿Qué más hay por descubrir? No esperes ni un segundo más para actuar.